Muy bien, hermanos, para mí es una bendición estar con ustedes. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de estar aquí. Agradezco al pastor Francisco la oportunidad, a su familia. Gracias por el privilegio que es para nosotros estar con ustedes. Como bien lo menciona, somos familia Ramírez, misioneros al país de Israel. Por la gracia del Señor, el Señor nos llamó para el campo misionero después de trabajar por más de 20 años, tiempo completo en nuestra iglesia. El Señor nos llamó a rendir nuestra vida al campo, a servirle a Dios desde muy jóvenes. Yo rendí mi vida alrededor de los 22 años aproximadamente. Después de casado fue cuando tomé la decisión de meterme de lleno a la iglesia a tiempo completo, renunciando a mi carrera y a todo lo que había hecho años atrás para enfocarme a lo que estaba por delante, que era servir a Dios tiempo completo. En el instituto, hermanos, conocí a mi esposa Laura. Ella es de Guadalajara. Ella venía de Guadalajara para estudiar a Monterrey, a nuestro instituto, el instituto de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Montebrón. Ella venía para prepararse y ahí nos conocimos en el instituto. Ahí se enamoró de mí, que no era muy difícil, ¿verdad? Ahí la cautivé, y usted sabe todo eso, ¿no? Varones, ustedes saben todo eso, ustedes saben cómo funciona todo eso. No, hermanos, la verdad es que ahí fue donde yo me enamoré de ella, ahí fue donde la conocí, ahí nos casamos, hermano, en nuestra iglesia, ahí nos quedamos a trabajar con nuestro pastor, el pastor Tommy. Por más de 28 años estuvimos sirviendo a su lado, trabajando tiempo completo, hermanos, y para nosotros fue un privilegio el poder servir durante cerca de 16 años aproximadamente tiempo completo. Y al referirme tiempo completo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde trabajando en la iglesia a tiempo completo. La iglesia pudo pagarnos, fuimos parte del staff de la iglesia y pudimos dedicar nuestra vida a tiempo completo. Los últimos 4 años, hermano, estos 4 años pasados, el Señor nos dio la oportunidad de ser decano del Instituto Bautista Bíblico Montebrón. Yo nunca me imaginé, pastor, que iba a llegar a ser el director del instituto donde yo estudié. Nunca lo imaginé. Para nosotros fue un privilegio hacerlo. Y este verano pasado el Señor confirmó nuestro llamamiento para el campo misionero y estamos ahora preparándonos para ir al campo misionero, específicamente al país de Israel. El Señor, Dios nos dio la oportunidad el año pasado ya de estar en Israel. Ya fuimos a Israel el año pasado, mi esposa y yo, en un lapso de corto tiempo. El pastor, apenas tenemos 5 meses visitando iglesias en México principalmente. El Señor ha abierto puertas bien interesantes, hermano, y en el mes de diciembre mi esposa y yo fuimos a Israel por 10 días a un viaje misionero, y ahí fue cuando el Señor obviamente nos mostró más la carga para poder ir a la nación de Israel y poder predicar su palabra. En ese lugar, hermanos, en el país de Israel, pudimos darnos cuenta de la enorme necesidad de llevar el evangelio y poder predicar su palabra. Así que nos estamos preparando ahora para poder llegar lo más pronto posible a el país de Israel y establecer una iglesia bautista fundamental. De la misma manera, entrenar obreros para que ellos puedan quedarse con una iglesia y poder nosotros movernos para poder establecer la mayor cantidad de iglesias posible estando en el país de Israel. En la parte de afuera, hermanos, tenemos una mesa con algunas cosas que los judíos utilizan, y me gustaría, si usted tiene oportunidad, al término del culto pase. También tenemos unas tarjetas de oración que me gustaría que usted se llevara para que pudiera orar por nosotros y recordarnos. Le agradezco, gracias por el tiempo que nos dan para poder estar aquí. No quiero perder más tiempo con eso, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, conforme a nuestro ministerio, en realidad puede hacerla y al término del culto la puedo contestar sin ningún problema. Muy bien, hermanos, gracias. Vamos al libro de Hechos, hermano, como bien el pastor lo mencionó, y fue el capítulo que leímos en esta noche. Vamos a procurar ser breves, hermano. Qué importante es, hermano, que nosotros entendamos que necesitamos ganar almas. Necesitamos ganar almas. Recientemente, hermanos, hemos estado en iglesias, tristemente, pastor, le puedo decir, iglesias en las que no se enseña y no se predica el asunto de ganar almas. Pero nos gozamos cuando llegamos a iglesias como esta, donde tienen un énfasis en ganar almas, en tocar puertas. Como el bien pastor lo decía, Felipes que hay entre esta iglesia, hermanos que hacen y cumplen su responsabilidad. Recordemos, hermano, que el asunto de ganar almas no es un don. El apóstol Pablo, mencionando en el libro de Corintios capítulo 2, hermanos, refiriéndose a los 9 dones espirituales, hermanos, no menciona nada con respecto a ganar almas. El asunto de ganar almas no es un don, hermanos. El asunto de ganar almas es un mandamiento. Dios nos manda a que ganemos almas. Ahora déjeme le digo algo. El asunto de ganar almas, el asunto de llevar el evangelio, no es responsabilidad ni de pastores ni de misioneros.
El asunto de ganar almas es dado a la iglesia local. Quiere decir que cada uno de nosotros que conformamos la iglesia local somos responsables por llevar el evangelio. El evangelio se debe de aplicar por pastores, por misioneros, pero también por gente como ustedes, miembros que están sentados, que deben de entender la necesidad de poder llevar el evangelio a toda criatura. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos de estar ganando almas en nuestro entorno, en nuestra localidad, en la localidad vecina, en el estado vecino, en la nación vecina y hasta lo último de la tierra. Pero todo debe de hacerse simultáneamente. ¿Qué significa? Todo al mismo tiempo. De la misma manera en la que ganamos almas en nuestra localidad, debemos de también invertir para ganar almas hasta lo último de la tierra, porque ese fue el mandamiento que Dios nos ha dado. Ahora, ahí es en donde entra misiones. En el asunto de misiones entra cuando Dios nos dice que debemos de ir hasta lo último de la tierra, pero yo no podré probablemente ir hasta lo último de la tierra. Por eso es que Dios ha provisto a misioneros, a evangelistas, para que puedan llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, y de esa manera estaremos nosotros cumpliendo nuestra responsabilidad dada a la iglesia local en alcanzar al perdido para Cristo. Ahora, hermano, déjenme le digo algo aquí con respecto a la historia que vamos a leer. Dice la Biblia que un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Hermano, qué importante es que atendamos el llamado de Dios cuando Dios nos habla. Ahora, dice la Biblia que Felipe probablemente estaba cómodo, porque le dice: levántate. Hermano, el asunto de ganar almas en ocasiones va a resultar incómodo para nosotros. Pero no nos cuesta a nosotros, hermano, nosotros no determinamos si es vergonzoso o cansado para nosotros. Lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es cumplir el mandamiento de llevar el evangelio. Debemos de levantarnos. Ahora miren lo que dice después, dice: levántate y ve. Es interesante que Felipe obedece la voz de Dios. Él se levanta y va hasta donde le dice, hermano, dice la Biblia que le dice: ve hacia el desierto, en un camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Hermano, el Señor nos dio la oportunidad el mes pasado de diciembre de estar en la ciudad de Jerusalén. Hermanos, no tiene idea del privilegio que fue para nosotros estar en la nación que vio nacer a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Pudimos estar en Jerusalén, y efectivamente Jerusalén está en la parte alta y es descendiente hacia Gaza, que es la parte sur del país, desierto. Ahora dice la Biblia que este ángel le dijo: levántate y ve. Y luego dice el versículo 27, entonces se levantó y fue. Dice la Biblia que Felipe obedeció, le dijo: levántate, ve. Felipe se levantó y fue. Pero dice la Biblia que él en el camino le dijo: va a haber una persona con la que vas a llegar. Ahora, hermano, déjame le digo algo. Esta era una cita divina por parte de Dios. En el asunto de ganar almas, en el asunto de encontrar a gente en la calle, hermano, no es producto de la casualidad, hermano. Dios lo tiene ya estructurado. Gente que está sedienta de escuchar el mensaje de salvación. Hermano, no es normal que la gente llegue sola a las iglesias. No es normal que llegue gente sola, visitantes solos, hermano, no llegan solos. Necesitamos ir por ellos. Necesitamos ir y tocar puertas semana a semana para que esa persona entienda que necesita venir a los pies del Señor Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad que debemos hacer cada uno de nosotros. Ahora, hermano, el Señor ha puesto en nuestro corazón llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ya hicimos nuestra parte en el asunto de ganar almas en nuestra localidad, en la ciudad vecina, en la nación vecina. Ahora nos toca llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dice el mensaje en este pasaje, dice que él se levantó y fue. Dice que sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba leyendo una porción de la Biblia. Hermanos, este hombre eunuco etíope era un morenito, ¿ok? Era un africano. Ahora, aquí me habla de algo bien interesante, hermano. Dios no hace acepción de personas. Cualquier persona puede ser salva. Gentil, judía. Si es gentil, puede ser africana, puede ser norteamericana, puede ser sudafricana, asiático. Hermano, no importa la nacionalidad, el evangelio está abierto para todo el mundo. Nosotros no debemos hacer distinción de naciones.
Nosotros no debemos de poner una distinción entre quién sí y quién no debe de aceptar el evangelio. Si el evangelio vino a este hombre siendo un etíope, nos dice la Biblia entonces que el evangelio es para todas las naciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. No a unas naciones solamente, no solamente a la nación judía. El amor de Dios es hacia todas las naciones. Romanos 1:16, un pequeño paréntesis solamente. Romanos 1:16, cuando el apóstol Pablo habla y dice que debemos de llevar el evangelio al judío primeramente y también al griego, no está diciendo que debe de ser exclusivamente el evangelio para los judíos. Lo que está diciendo ese pasaje es que debe de haber una prioridad de alcanzar a cualquiera de las dos y prioridad en poder llevar el evangelio a cualquiera de las dos. Ahora, la prioridad en ese caso es el evangelio. El evangelio es prioridad de nuestros días para poder llevarlo. Ahora, mire lo que dice después, quiero llegar a un punto. Dice la Biblia que este hombre, el etíope, iba leyendo una porción de la Biblia y la porción que leía, hermanos, era Isaías 53. Si usted ha tenido oportunidad de leer Isaías 53, hermano, se dará cuenta que Isaías 53 nos habla específicamente, nos da un retrato de lo que el Señor Jesucristo iba a padecer 700 años después de que fue escrito. Isaías lo escribió, Isaías lo plasmó, pero aún no sucedía. Iba a suceder 700 años después, hermano. Si usted ha tenido oportunidad en alguna ocasión de hablar con un judío acerca de Isaías 53 y le pregunta ¿de quién está hablando Isaías 53? Un judío le va a decir que está hablando de la nación de Israel. Hermano, Isaías 53 no está hablando de una nación. No está hablando de la nación de Israel, está hablando del Señor Jesucristo. Cada uno de los pasajes que nos menciona Isaías 53, cada cosa que el Señor iba padeciendo, hermanos, está hablando del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que detrás de todo ese sufrimiento, hermanos, había un actor intelectual. Dice la Biblia que era Jehová Dios el que quiso quebrantarlo. Ahora, hermano, esta porción de la Biblia que el etíope estaba leyendo, dice la Biblia que no la entendía. Felipe le hace una pregunta y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y este hombre le dice, pero ¿cómo voy a entenderlo si nadie me explica? ¿Cómo voy a entender este pasaje si no hay quien me pueda explicar? Hermano, qué importante es que nosotros entendamos que podemos llevar el evangelio, hermanos, a cualquier persona. El asunto, hermanos, es que muchas veces nosotros no vamos a ganar almas, no vamos a testificar por miedo. Dice la Biblia, hermanos, que el evangelio es poderoso para salvación. Lo único que Dios quiere es que tú y yo estemos disponibles para poder ganar a una persona a Cristo. Hermano, usted y yo no ganamos a nadie para Cristo. Quien lo hace es el evangelio. Quien lo hace es el Señor Jesucristo. Solamente tú y yo somos una herramienta que Dios utiliza para que la persona pueda ser salva. Pero yo no tengo ningún poder para poder ganar a nadie. Sería arrogante de nuestra parte pensar y decir que yo puedo influir en la salvación de una persona. Yo no puedo influir en la salvación de una persona. Sea con el Antiguo Testamento, sea con el Nuevo Testamento, una persona puede ser tan genuinamente salva. No importa qué porción de la Biblia utilices, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, una persona puede ser salva. Dice la Biblia, ¿por qué digo esto? Porque este hombre etíope, dice la Biblia, que él fue salvo con una porción de la Escritura, con Isaías 53. Dice la Biblia más adelante, quiero llegar a un punto. El pasaje que estaba leyendo, dice Felipe, empieza a leer el pasaje y en el versículo 34 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿De sí mismo o de algún otro? Este hombre le dice, te ruego que me digas, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de alguien más? Y dice la Biblia que desde esa porción de la palabra de Dios, pero abriendo su boca, le anunció el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, vea el cuadro, hermano. Dice la Biblia que un ángel le habló a Felipe, le dijo, levántate y ve. Dice la Biblia que Felipe se levantó y fue. Y cuando él había ido, dice la Biblia que abriendo su boca le anunció el evangelio del Señor Jesucristo desde esta porción de la Escritura. Hermano, en el asunto de ganar almas, es un cuadro hermoso el que nosotros vemos en el asunto de la Gran Comisión.
Hermano, nuestro trabajo no termina cuando solamente le hablamos de Cristo a una persona. Nuestro trabajo no termina ahí, porque la gran comisión no habla solamente de hacer discípulos. Dice que debemos de hacer discípulos, pero después de eso dice bautizándoles. Y una vez que hemos terminado con esa persona y se ha bautizado, dice la Biblia que debemos enseñarle. Mateo 28 nos lo enseña. Y por todo el mundo dice, hacer discípulos, bautizándolos y luego enseñarles. Hermano, el asunto de ganar almas no termina cuando solamente le hablamos a una persona de Cristo. Ahora, si solamente puede ser la persona salva y nunca más la podemos volver a ver, hermano, esa persona es tan genuinamente salva y un día estará con Dios en el cielo. Recuerde que el asunto del bautismo no tiene que ver nada con la salvación. No tiene que ver nada con la salvación. Una persona puede ser salva, poder estar con Dios en el cielo aún sin bautizarse. Pero si tenemos acceso a esa persona puede ser salva, esa persona puede bautizarse. Pero mi trabajo no termina cuando se bautiza. Dice la Biblia que después debemos enseñarle. Ahora, este pasaje me muestra lo que la Biblia enseña acerca de eso. Dice la Biblia que este hombre, Felipe, le dijo, desde esta porción le habló el evangelio del Señor Jesucristo. En pocas palabras, desde esa porción de la palabra de Dios, Isaías 53 le estaba enseñando el evangelio del Señor Jesucristo, pero su trabajo no terminó ahí. Dice la Biblia que después de eso el hombre le pregunta a Felipe, aquí hay cierta agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado, hermano? ¿Cuánto necesitamos en nuestras iglesias enseñar acerca del bautismo bíblico? Y una vez que la persona ha sido salva, inmediatamente es candidata para que pueda ser bautizada. Hermano, la Biblia no habla nada acerca de que debemos enseñarle o que debemos discipularla 3, 4, 5, 6 semanas o un mes para que la persona pueda ser bautizada. La persona, después de ser salva, inmediatamente puede cumplir, ser obediente a Dios a través del bautismo. Ahora, el bautismo bíblico, hermano, no es el bautismo de la Iglesia Católica. El bautismo bíblico no es el bautismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, hermano, bautisma por aspersión en agua. ¿Usted recuerda su bautismo de la Iglesia Católica? Yo no lo recuerdo. Dicen que me bauticé, pero yo no lo recuerdo porque era un niño, probablemente recién nacido. La Biblia no habla nada acerca de bautizar a un recién nacido. La Biblia habla y dice que después de ser salvo, la persona puede ser puede ser bautizada. Ahora, este pasaje nos dice claramente el cuadro hermoso de lo que es la salvación para poder crecer espiritualmente. Debemos de levantarnos, debemos de ir. Una vez levantados, debemos abrir nuestra boca para poder mostrarles la palabra de Dios. Y una vez que la persona ha sido salva, es una candidata para poder bautizarla. Un bautismo bíblico es el que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4. La Biblia nos lo habla claramente, dice que debe de ser por inmersión en agua y después resucitado. Es un simbolismo de lo que vivió el Señor Jesucristo. Y después dice la Biblia para andar en vida nueva. Hermano, una persona recién salva puede ser inmediatamente bautizada, pero nuestro trabajo no termina ahí. Mucha gente piensa que con el asunto de la salvación terminamos. Por eso es que muchas de nuestras iglesias no crecen como deberían de crecer, porque olvidamos a la gente. Porque no trabajamos con la gente. Pensamos que la salvación debe de provocar un cambio en la persona. Y hermano, yo estoy seguro que Dios puede hacerlo. No quiero que me malentienda. El evangelio es poderoso para transformar una vida, pero en ocasiones necesitamos nosotros seguir haciendo nuestro trabajo en la tercera parte del asunto de la gran comisión. Ahora, mi trabajo no termina cuando la persona solamente es salva. Mi trabajo no termina cuando la persona ya ha sido bautizada. Dice la Biblia en Mateo 28, id a ser discípulos. Es ganar almas, tocar puertas, bautizarles. Y luego dice, y enseñándoles. Nuestras iglesias no crecen, hermano, porque muchas veces no les enseñamos. ¿Los enseñamos qué? A vivir una vida que agrada a Dios. Le voy a decir algo. Cuando nosotros fuimos salvos, en el año 88 del siglo pasado. Ay, qué feo se oyó eso, ¿verdad? Del siglo pasado. Pero es cierto, 1988. Fui salvo a los 10 años de edad. Antes de que nosotros fuéramos salvos, mi familia, mis papás, mis hermanas y su servidor, había unas señoritas testigas de Jehová
que iban a la casa de mis papás a darle lecciones. Yo era un niño, yo recuerdo que ellas iban. Ellas se sentaban, le enseñaban a mis padres, y por varias semanas que estuvieron enseñándole, al fin pudieron convencerlo para que fueran a un salón donde ellos enseñan. Nos preparamos, recuerdo una vez llegamos y estuvimos sentados, hermano, nos sentamos como en la cuarta fila del lado derecho. Las señoritas que nos habían invitado, que habían invitado a mis padres, nos vieron de lejos, pero nunca se acercaron, nunca nos saludaron, nunca nos dijeron el programa cómo iba a suceder, qué iba a suceder en el programa. Nunca nos dijeron buenos días ni buenas tardes al salir. No se preocuparon por nosotros. Ahora, ni ellas ni nadie de los que estaban ahí. Cuando nosotros salimos, llegamos a la casa, yo recuerdo a papá decir, este no es un buen lugar. Cuando las señoritas llegaron, una semana después, llegaron nuevamente a tocar la puerta de mis papás. Llegaron ellas y mi papá, recuerdo que cerró la puerta. Mi papá bien amablemente. Mi papá es bien amable. No es cierto, eso es mentira. Cerró la puerta, salió y les dijo, no quiero que se vuelvan a parar en mi casa. Las señoritas, yo recuerdo, ¿por qué? Mi papá les dijo, porque ustedes vinieron a mi casa, me convencieron para que fuera con ustedes, pero cuando estuve con ustedes no me saludaron, no saludaron a mi familia, no me dijeron qué iba a suceder en el culto, no me dijeron cómo iba a ser el programa, ni siquiera se arrimaron ni me despidieron, no hicieron nada por nosotros. ¿Cómo me pides ahora que vaya? Hermano, si mi papá hubiera recibido un trato amable por parte de ellos, le aseguro que yo sería testigo de Jehová en esta noche. Pero por la falta de cuidado hacia una familia, ellos la perdieron. Ahora, yo me pongo a pensar cuántas veces en nuestras iglesias sucede exactamente igual. Llega un visitante, el ganador de almas, con un amor increíble y con un compromiso increíble, hace todo lo posible porque venga. Porque, por cierto, el que gana almas y trae visitantes solamente sabe el sacrificio y el trabajo que es traer a un visitante. Pero una vez que lo trajimos a la iglesia, en ocasiones ese visitante se siente incómodo, pero es porque no lo saludamos, no le hablamos, no le damos una bienvenida, no le invitamos algo después del culto, no lo llevamos a comer, no hacemos algo por él para que se sienta cómodo y cuidado. Hermano, yo me pongo a pensar cuánto potencial de nuestras iglesias se pierde simplemente porque no tenemos un cuidado a la gente. Ahora, hermano, qué importante es, mi trabajo no termina cuando solamente le hablo de Cristo. Ahora, hermano, qué bendición, va a ser salva. Hermano, mi trabajo ahora es enseñarle acerca del bautismo bíblico. Bautismo bíblico como la Biblia lo menciona. Una vez que yo le he enseñado acerca del bautismo, ahora sí, hermano, necesito enseñarlo a crecer. Necesito enseñarle todo lo que la Biblia enseña acerca de ganar almas, acerca de separación con el mundo, acerca de congregarlos en la iglesia, acerca de orar, acerca de diezmar, acerca de todo lo que la Biblia dice. Pero, hermano, el orden es correcto. No podemos brincarnos el orden. Yo no le puedo enseñar a una persona acerca de bautizarse. Yo no le puedo enseñar acerca de vivir una vida separada si la persona no ha sido bautizada y si no ha sido salva. ¿Por qué no le puedo enseñar eso, hermano? Porque no lo va a entender. Porque dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios que eso se ha de discernir espiritualmente. Es una persona natural a la que le quiero enseñar acerca de orar, no lo va a entender. Si nosotros como cristianos no lo entendemos, mucho menos una persona natural. La persona necesita ser salva y después bautizada para poder entender ahora lo que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo. Porque después de eso, ahora el templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ahora, hermano, qué importante es que nosotros veamos, hermano, qué hermoso cuadro nos enseña la Biblia en este pasaje. Felipe no terminó su trabajo solamente cuando le habló de Cristo. Dice que después le bautizó, y dice la Biblia que después de eso este hombre siguió gozoso su camino. Hermano, yo le pregunto en esta noche, ¿qué está usted haciendo en el asunto de ganar almas y cuidar a la gente? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Sabe por qué los pentecostés están llenos? ¿Sabe por qué las iglesias católicas están llenas? ¿Sabe por qué muchas sectas allá afuera están llenas? Porque tienen un cuidado hacia su gente.
porque ellos sí se preocupan, porque a ellos les interesa. Hermano, qué importante es que nosotros entendamos lo que la Biblia nos enseña. Este hombre, Felipe, escuchó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios, hizo lo que el Espíritu Santo le dijo, fue y ganó almas, le habló de Cristo, lo bautizó, y después de eso dice que el hombre siguió gozoso su camino. Hermano, ¿qué va a hacer usted este próximo fin de semana? El pastor ya mencionó acerca de los programas de ganar almas. Ahora, eso no es asunto mío. Yo sé que es asunto de la iglesia con el pastor. Ahí yo no me meto. Eso no es asunto mío. Pero hermano, qué importante es que cada uno de nosotros entendamos que es nuestra responsabilidad ganar almas. Es mi responsabilidad ganar almas. No es responsabilidad de algunos, es responsabilidad de todos. De cada uno de los que estamos aquí necesitamos ir y tocar puertas. Ahora, usted pudiera decirme, ya para terminar, hermano, pero yo no sé ganar almas. Yo nunca le he hablado de Cristo a una persona. Hermano, lo único que usted tiene que hacer es llegar, y estoy seguro que el pastor y los encargados del programa de ganar almas le van a poner con alguien que tiene experiencia ganando almas. Usted lo único que tiene que hacer es escuchar, ver cómo se presenta el plan de salvación 2, 3, 4, 5 veces, y después de eso usted empezar a animarse a poder ganar a una persona para Cristo. Yo recuerdo cuando yo empezaba a ganar almas, 14, 15 años, cuando empezaba a testificar, hermanos, conmigo yo aprendí en una manera bien especial. Llegábamos a ganar almas, normalmente yo andaba con jóvenes del instituto. Llegábamos a ganar almas a alguna casa, tocaban a la puerta, no lo vayan a hacer ustedes. Tocaban a la puerta, salía la persona, el joven decía, mire, le traigo este folleto, somos de la Iglesia Bautista Montebrón, el joven le quiere enseñar algo. Y me dejaban solo. Ahora, hermano, si no hubiera pasado eso, hermano, créame, yo no hubiera aprendido a ganar almas. Me aventaban. Entonces, ya solo, ¿qué hacía? Pues tenía que explicarle, no podía decirle, no hazlo tú. Iba a ser una falta de respeto, estábamos mal. Entonces, yo tenía que presentar el plan de salvación, hermano. Dios espera que lo único que usted haga es obedecer. Recuerde que el asunto de ganar almas, hermano, es un mandato, no es un don, hermano, es un mandato, y es un mandato para cada uno de nosotros. Hermano, usted va a tener oportunidad este próximo sábado de salir a tocar puertas. Hermano, de la misma manera en la que alguien invirtió tiempo con nosotros, de la misma manera nosotros tenemos que invertir tiempo con alguien más. Hermano, yo puedo dar gracias a Dios en este momento, pastor, de que yo soy fruto de la obra misionera. En la década de los 60, el siglo pasado, la familia Ashcraft llegó a la ciudad de Monterrey, se establecieron una iglesia, ministerios, y a través de esa iglesia mi familia y su servidor pudimos ser salvos. Pudimos crecer en nuestra iglesia y ahora rendir nuestra vida para el campo misionero. Yo puedo decir que fue gracias a un misionero que llegó a nuestro país que pudimos alcanzar la salvación de nuestra alma, y puedo dar gracias a Dios que gracias a ellos ahora yo puedo entender el asunto de ganar almas, no solamente en nuestra localidad, sino también de llevarlo hasta lo último de la tierra. Pero hermano, ¿qué va a hacer usted? Si se da la oportunidad, hermanos, me gustaría este próximo sábado salir con ustedes a ganar almas. Yo espero verlos ahí. Algunos de ustedes van a tener tiempo este próximo sábado en la mañana. Yo te voy a preguntar, ¿en dónde va a estar usted el próximo sábado en la mañana? Necesitamos ir y tocar puertas. De la misma manera en la que Felipe simplemente obedeció y fue. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es lo mismo: levantarnos, dejar nuestra comodidad, salir y tocar puertas y hacer nuestro trabajo, esperar que el Espíritu Santo de Dios haga su obra a través de nosotros como solamente una pequeña herramienta que Dios utiliza para poder presentar el Evangelio. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias.